Familia JP, muy buenos días para todos, exitoso comienzo de martes, martes 20 de enero nos encontramos conectados en vivo junto con todos los miembros de nuestra academia y nuestra comunidad, aprovechando exclusivamente para poder buscar posiciones en el mercado para tomar beneficios. Sabemos muy bien que antes de ingresar al mercado para poder estar operando, debemos entender qué sucedió con el mercado del día de ayer, siendo lunes 19 de enero, haciendo un backtesting, haciendo un repaso y entender también qué agenda y qué calendario económico vamos a tener bajo la relación de nuestro análisis fundamental. Particularmente el día de hoy, en lo que va a ser nuestro análisis fundamental, nuestra agenda económica, nuestro calendario económico, no vamos a estar presentando noticias de alto impacto que vayan a afectar de manera manipulada al mercado. No obstante, para con eso, tenemos que saber entender que ayer, en lo que fueron justamente las gráficas para con la volatilidad que se presentó, fue una volatilidad literalmente moderada, producto a que hubo uno de los países a nivel mundial que lidera una de las presentes volatilidades más altas en lo que es el mercado, como lo que es Estados Unidos, en lo que es la apertura del mercado de New York o de Wall Street, que genera justamente una volatilidad muy grande en lo que es este horario, particularmente de nuestras posiciones. Entonces, como su país en sí, el país norteamericano estuvo de feriado el día de ayer, no aperturó su mercado y justamente generó una volatilidad mucho más moderada a lo que mayormente existe como volatilidad cuando aperturan los mercados en cada comienzo de semana. El día de hoy podría llegar a ser un día donde se nos presenten oportunidades, más allá de que no haya una agenda económica con noticias de alto impacto, gran parte de las transacciones que no sucedieron el día de ayer, producto al feriado que tuvimos en el país de Estados Unidos, es muy probable que hoy se puedan generar. Entonces, estamos a tan solo 12 minutos de la apertura del mercado estadounidense, porque son las 11:18 de la mañana de Argentina, y estamos justamente una hora más que justamente Estados Unidos, que son en este caso las 10:18, donde debemos saber de que es muy probable que su apertura esté ingresando volatilidad. Entonces, para poder iniciar alineados de la mejor manera, lo que vamos a estar recomendando es, vamos a hacer un recorrido de un montón de mercados con un montón de activos. Vamos a profundizar y es muy probable de que haya algún activo que se nos pueda llegar a estar pasando cuando nos dé confirmación de poder ingresar al mercado. Y para que eso no nos suceda, vamos a hacer justamente un zoom en la gráfica y vamos a ver que estamos en el precio de Bitcoin, en este caso, donde vamos a marcar un círculo en este lugar, donde el precio se encuentra en los 90.700 dólares. Estamos aproximadamente a unos 400 pips a que el precio de Bitcoin llegue a nuestra primer zona operativa de compra. La realidad para con esto es que si nosotros nos remitimos a un gráfico aproximadamente de 30 minutos, vamos a poder encontrar que es muy probable de que el precio de Bitcoin nos podría llegar a estar dando una muy buena confirmación para poder ingresar a una operativa de compra. Para las personas que ya lo han identificado, fabuloso. Para las personas que no, vamos a mostrar, cuando hablamos de una muy buena confirmación que se nos podría llegar en el precio, que lo primero que vamos a saber entender es lo siguiente, y miren bien en profundidad, familia. Esta es la primera zona operativa de compra en el precio de Bitcoin, ¿sí? La coordenada es desde los 90.434 dólares, perdón, 90.434 dólares, ¿sí? A los 89.949 dólares. Esta zona operativa, que va justamente en un espectro no de todo muy extenso, porque fíjense en que son aproximadamente unos 450 pips de zona, es una zona operativa donde en primera instancia el precio antes de llegar a la zona se frena, hace un movimiento de corrección y de retroceso alcista, y que el precio haga esto antes que llegue a una zona operativa de compra es un excelente augurio. No obstante, para con eso, que el precio luego quiera volver a caer para buscar la primera zona operativa de compra, es algo muchísimo mejor. ¿Por qué? Y miren a continuación esto. Si nosotros nos remitimos a este punto, que es el punto donde el precio antes de llegar a la zona se frena y hace una corrección y un retroceso, nos estamos remitiendo a este mismo lugar donde el precio justamente nos dejó esta huella. ¿Qué sucede? Cuando el precio decida volver a caer en este lugar, nos va a marcar justamente el precio cuando caiga acá abajo en nuestro indicador de índice de fuerza relativa o RSI, nos va a marcar una confirmación. Y esta confirmación podría llegar a ser así.
Cuando vemos esta confirmación que podría llegar a estar aproximándose de esta manera, empezamos a entender que lo que nos está marcando nuestro indicador de índice de fuerza relativa, a comparación de lo que nos está marcando el momento de la fluctuación del precio, es una divergencia alcista. Y esa divergencia alcista en un gráfico de 15 minutos con el precio en zona es una linda posición para poder operarse. Entonces, ¿qué podemos recomendar ahora? Que nos vamos a tomar todos tan solo un minuto para poder dejar una orden pendiente de compra en Bitcoin. Y la realidad es que podemos dejar posicionada una orden pendiente en este momento en Bitcoin desde el principio de la zona operativa de compra en los 90.450 dólares. Vamos a posicionar lo que va a ser nuestra posición automatizada de compra en Bitcoin aproximadamente por estos lugares, es decir, el principio de la zona operativa de compra, apenitas un poquito más arriba. Yo sé que hay personas que ahora deben decir, pero Joaquín, si la posición o la zona operativa de compra inicia en los 90.434, ¿por qué en los 90.450? Por lo que venimos explicando en anteriores sesiones en vivo, que es este pequeño diferencial que tiene la plataforma o el broker al momento de operar, que es el famoso spread. Entonces, ¿qué podemos recomendar? Pongan siempre una orden pendiente para con una zona operativa de compra un poco más arriba y para con una zona operativa de venta un poco más abajo, ¿sí? Entonces, vamos a estar configurando lo que va a ser nuestra posición automatizada de compra en Bitcoin. Vamos a dejar la orden pendiente de compra en los 90.450 dólares y vamos a ir a buscar como mínimo un recorrido que nos lleve hasta esta estructura de techo o hasta esta línea de resistencia, ¿sí? Ahora, es una operativa que vamos a ir a buscar un 1 a 4,5. La operativa que voy a estar desarrollando para con este movimiento es una posición que considero que voy a ingresar y dejar desarrollar olvidándome del trade. La respuesta es que no. Vamos a entender dónde vamos a tener nuestro objetivo o nuestro target, que va a ser justamente como lo marcamos recién por estos lugares, pero al mientras tanto que el precio vaya desarrollando, vamos a ir haciéndole un seguimiento. ¿Qué es hacer un seguimiento? El precio llega a la zona, hace el movimiento alcista y yo debo asegurar mi punto de entrada. Quito riesgos. Sigue haciendo un bonito movimiento hacia el alza, aseguro mínimas ganancias. Sigue haciendo un mejor movimiento y me da la ganancia que yo tengo que venir a buscar todos los días para cuando opero y aseguro mi plan de trading diario. Eso es la lógica de un trader que no le devuelve al mercado lo que ya le ganó. Entonces, el hacer seguimiento no es sofoco el mercado, es sé cuándo sí opero y cuándo no, y cuando opero hago que el stop loss no se quede muy cerca del precio, dejando un pequeño espacio de fluctuación en caso de que quiera hacer unas correcciones de retroceso y movimientos o impulsos alcista ahora que vamos a estar en compras, ¿sí? Así que, familia, me gustaría que antes de seguir con esta sesión, sabiendo que se viene mucha más información por delante y vamos a estar viendo mucho más activos y vamos a aplicar mucho más también de Bitcoin, pero que hasta acá me puedan confirmar si se va entendiendo bien quiénes fueron las personas que pudieron dejar la orden pendiente de compra en Bitcoin en los 90.450 dólares. Lo voy a leer a ustedes en el chat. Yo, mientras tanto, sinceramente todavía no configuré la operativa. Lo voy a estar haciendo en este preciso momento en vivo. Lo iba a hacer antes de la sesión, pero aproveché a poder explicar bien en profundidad el por qué vamos a ingresar. Y me parece que vale mucho más poder hacerlo ahora en vivo y que se pueda realmente entender a saber luego después qué podría llegar a ser el precio, ¿sí? Así que los voy a leer ahí en el chat. Dejamos la orden pendiente en los 90.450 dólares de Bitcoin. Perfecto. Gestionamos bien nuestro capital. Muy bien. Perfecto. Cuando hablamos de gestionar bien nuestro capital, familia, no debemos arriesgar más del 1% del total de nuestra cuenta. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde vamos a estar posicionando nuestro stop loss? Siempre por estructura. Y ahora vamos a ver dónde posicionaríamos nuestro stop loss, ¿sí? Vamos a irnos a la estructura que el mercado nos dejó, huellas anteriores, y vamos a encontrar de que en este sitio nosotros tenemos un último punto como lo que podría llegar a ser línea de soporte o de piso para saber de que hasta acá tenemos liquidez de compradores.
Entonces, hasta acá yo dejaría mi stop loss, ¿sí? Donde lo pondría en los 89.720. Ahora bien, es un punto que desde nuestro punto de entrada por ahí es extenso. Entonces, lo querés posicionar un poquitito más arriba, también va a estar bien. Pero recordá que hasta ahí tenemos liquidez, ¿sí? Entonces, hasta ahí vamos a poner stop loss. Puedes posicionarlo justamente en los 89.800 dólares aproximadamente de Bitcoin, es decir, aproximadamente por acá. Perfecto. Vamos a esperar que el precio venga a buscar nuestra primera zona operativa de compra. Acá creo que va a ser muy importante cómo apertura el mercado en tan solo 3 minutos que tenemos para lo que va a ser el mercado de Estados Unidos, en lo que es New York, y entender de que va a ser un mercado donde cuando se aperture, seguramente aperture con volatilidad, y qué mejor que poder estar viendo todos juntos en vivo acerca de eso, ¿sí? Buenísimo, lo voy a leer en el chat, bárbaro. Se va entendiendo perfecto. Ahí me dice Pablito, Euro USD, hermoso bombazo que dio, linda operativa, ahora lo vamos a ver también, fabuloso, fabuloso. Muy bien, ahí Joaquín anticipando divergencia alcista para la confirmación que esperamos en la primera zona operativa de compra de cómo se está formando, excelente. Ahí Dieguito Costilla dice, yo ya dejé alarma y la voy a operar de manera manual. Perfecto, perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Cada uno va a tomar su decisión y lo va a estar siguiendo en conclusión para lo que recién justamente explicábamos, ¿sí? Buenísimo, buenísimo, perfecto. Yo ya lo hice, Joaquín, perfecto. Ahí Joaco Diego dice, lista la orden, perfecto. Ahí dice Maxi, ¿me mostrarías cómo cargar la orden de compra? Bien, muy buena pregunta, Maxi. Mirá. Te vas a ir a lo que es la plataforma de MetaTrader 5, vas a encontrar que vas a ir a buscar justamente en la sección de cotizaciones el activo que vas a operar. En este caso estarías buscando BTC USD. Una vez que te encuentres dentro de lo que es la gráfica para con lo que es el activo, que te va a estar apareciendo así, vas a poder encontrar que en el margen derecho superior vas a tener un cuadradito con un color, con un extremo en rojo y un extremo en azul, y al lado vas a tener un icono que vas a tener un relojito. Si vos haces clic en el relojito, automáticamente te va a dar un punto donde vos posicionarías una próxima posición del mercado. Si vos ese punto lo pones por debajo de donde se encuentra el precio ahora, es decir, por debajo de los 90.900 dólares, vas a poder encontrar de que se te va a marcar esa línea de semirrecta de color azul, es decir, para poder encontrar una próxima compra. Y en la parte superior, si vos posicionás la línea de posición, lo que te va a generar es que esa línea se va a poner en rojo. Si lo pones por debajo, te va a poner en azul para poder comprar y lo tenés que posicionar, en este caso, en los 90.450 dólares. Una vez que hagas eso, vas a hacer clic en la flecha que se encuentra mirando hacia la derecha y vas a confirmar que vas a estar dejando justamente un bull limit, que es justamente una posición que se active de manera automática cuando el precio llegue ahí, ¿sí? Yo sé que por ahí en la explicación, explicándolo de esta manera por encima, es por ahí un poco más tedioso poder entenderlo. Para eso también tenemos en lo que es el módulo número 1 un video que explica en profundidad lo que es MetaTrader 5 y explica lo que es órdenes pendientes. Confirmame, Maxi, si se entendió. Igual de todos modos, si querés, cuando finalice la sesión lo vemos en privado y te ayuda a poder verlo mejor, ¿sí? Pero es eso más que nada, no tiene ningún tipo de complejidad ni es dificultoso hacerlo. Es sencillo nada más que lleva de este pequeño proceso, ¿sí? Bueno, buenísimo, perfecto. Vamos a esperar a ver qué quiere hacer el precio de Bitcoin. Vamos a ver qué decide poder hacer cuando llegue a zona. Ya tenemos nuestra orden pendiente posicionada de manera automática. Ya la tenemos bien gestionada. Familia, recuerden el punto de gestión de capital. Recuerden la gestión del riesgo. Si estás ingresando en una operativa donde estás arriesgando más del 1%, tenés que ser consciente de eso, porque difícilmente vas a poder cuidar esa cuenta y hacerla crecer si no la estás cuidando en primera instancia con el capital que estás arriesgando, ¿sí? Perfecto, ya nos encontramos en la apertura del mercado estadounidense, en lo que es la apertura del mercado de New York. Son las 11:31 de la mañana de Argentina, o las 11 o las 10:31 de la mañana de Estados Unidos. Así que es muy probable que se empiece a generar volatilidad.
como van a poder observar, aperturó a favor de la monetización de lo que es la moneda norteamericana, por eso el precio de Bitcoin se encuentra realizando despacito un movimiento hacia la baja. Eso es bueno porque al momento que Bitcoin se encuentra realizando un movimiento hacia la baja, cada vez va a estar más cerca de nuestra zona operativa de compra y va a permitir que nos active nuestra orden pendiente de compra en Bitcoin, ¿sí? Así que le vamos a ir haciendo un seguimiento todos juntos en vivo, vamos a ver cómo responde, pero vamos, mientras tanto, al momento de esperar esta posición, vamos a ir viendo también no solo el precio de Bitcoin en profundidad para con otras posiciones, sino también otros activos, ¿sí? Vamos a aprovechar que estamos en Bitcoin, vamos a encontrar de que tenemos una actualización de zona operativa y ahí es donde me gustaría poder preguntarles a ustedes en el chat quiénes fueron las personas que pudieron darle esos 2 minutitos de poder copiar las zonas operativas, porque van a poder observar, para las personas que lo hicieron, que la primera zona operativa de venta en el precio de Bitcoin, que es esta que se encuentra posicionada acá, con la coordenada de los 92.941 hasta los 93.397. Es una zona operativa de venta que se encuentra producto a la manipulación que existió en el mercado cuando el precio se puso en rango en este sitio y de acá luego el precio decidió derrumbarse con un movimiento fuerte de desplome hacia la baja. Este movimiento fuerte hacia la baja que el precio genera acá, vamos a encontrar de que generó un rompimiento de estructura de piso, o también llamado de línea de soporte, donde nos da la pauta de la cantidad de transacciones y de fuerza de vendedores que existen en el precio por este sitio. Entonces, ¿qué quiero compartir con esto? Es importante que esta zona se sepa entender, ya que la ampliamos un poquito más a comparación del día de ayer cuando fue actualizada, porque pudimos encontrar que en un gráfico de 2 horas hay un hermoso patrón de vela envolvente bajista que genera este movimiento hacia la baja. Si ustedes se fijan, tomando lo que es nuestra herramienta de rango de precios, vamos a encontrar de que es una zona operativa de tan solo unos 440 pips. Es decir, no es una zona operativa súper extensa, pero es muy importante. Y van a poder observar que esta primera zona operativa de venta acá, el título de scalper, no es una venta para enamorarse. ¿Por qué? Porque en la misma estructura bajista vamos a poder encontrar que en la parte superior seguimos teniendo un montón de liquidez de vendedores. No obstante, para con eso hay muchas zonas arriba que ya hemos compartido y también vamos a observar que en un gráfico de 2 horas, si nosotros vemos lo que es el principio del cuerpo de la vela de color rojo hasta el final del cuerpo de la vela de color rojo, vamos a poder encontrar de que en este sitio tenemos un mercado que se encuentra imbalanceado. Entonces, ¿qué nos quiere marcar ese punto? Es el saber entender de que el precio tranquilamente podría buscar la liquidez que tiene por estos lugares, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Estar realmente en atención para qué es lo que quiere hacer el mercado en esta posición de venta, sabiendo toda la liquidez que puede tener más arriba y que pudiera buscar. Entonces, no se empecinen en querer estar vendiendo y dejando desarrollar, como tampoco se empecinen en querer operar con una gestión de riesgo mayor a la que corresponde con el volumen de tu cuenta. Porque después, cuando el precio le gustaría ir a buscar la fuerza de compra de vendedores que existe más arriba, vos automáticamente del trade que te confiaste de que desde los 92.940 dólares el precio de Bitcoin se iba a ir hasta los 90.000, el precio quiso ir a buscar los 95.000 para desde ahí caerse. Entonces, recuerden siempre operar con su cinturón de seguridad. Joaquín, ¿qué es el cinturón de seguridad? ¿A qué hace referencia? A la herramienta que el broker nos permite poder utilizar, que es el stop loss. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si vos tenés una herramienta que se llama stop loss, sabe que el mismo significa frenar una pérdida. Entonces, si vos no sabes dónde frenar la pérdida, ¿cómo querés que la pérdida, que en fin de cuentas, que la operativa que hace el movimiento contrario al que vos esperás, frene y dejes de perder? Si vos no lo configuraste y no lo anticipaste antes. Entonces, acá no gana ni es sostenible quien opera con más capital o gana más operaciones, sino la persona que realmente más cuida de su capital, de su patrimonio. Entonces, recuerden que ustedes no solo son traders, sino que son gestores de su propia empresa. Tomen esta habilidad, esta profesión como su empresa y cuídenla con ese profesionalismo que la misma merece. Cuando uno pasa durante mucho tiempo operando en el mercado, se empieza a dar cuenta que al principio confunde esta habilidad y esta profesión
como algo que podría llegar a ser de divertinaje, donde acá no buscas divertirte, acá buscas la frialdad que el mercado necesita para poder ganar. Familia, esto se los comparte una persona que en mis inicios quería hacer trading en todo momento y hacía trading de una manera que era completamente desprolija y no profesional, y así el mercado me enseñó. Les cuento una anécdota muy breve y rápida. Me ha sucedido hace aproximadamente unos 7 años atrás de compartir justamente una salida con amigos por la noche, llegar a la madrugada, después de haber justamente por ahí compartido en un boliche, y decir, uy, ¿por qué no miramos el mercado y fijamos a ver si nos ponemos a operar? Y ustedes, familia, entienden de que eso no coincide a tener un buen resultado, pero ni de casualidad. No estás en tu eje, no estás posicionado realmente con frialdad, no estás haciéndolo realmente en un lugar donde te encuentres realmente con vos y no con otras personas, donde estás compartiendo cualquier tipo de otra cosa. No sirve. Ahora, ¿qué pasa? Hay personas que tienen que pasar por ese proceso y tienen que saber identificarlo, aunque uno se los diga. Entonces, sepan muchas veces ahorrarse procesos y optimizar tiempos cuando por ahí hay personas que nos pueden llegar a compartir una experiencia que han podido llegar a tener, ¿sí? Entonces, hablamos un poquito del precio de Bitcoin, hablamos un poquito tanto de lo que es la parte baja para compras, por la orden pendiente que hemos dejado, como también la parte alta para con ventas. Para las personas que por ahí me estén consultando particularmente por qué en lo que fue la actualización de las zonas del día de hoy no actualizamos este punto imbalanceado del mercado, quiero compartirles de que no se ha posicionado o marcado producto de que la zona operativa de venta que está más arriba, que es esta que se encuentra acá, tiene mucha liquidez de vendedores, porque el precio acá va a querer llegar en algún momento para poder caer. Y tranquilamente, este punto imbalanceado del mercado, podría el precio barrerlo para ir a buscar esta liquidez. Entonces, como nosotros buscamos operaciones donde el porcentaje de efectividad sea lo más grande posible, hay veces que obviamos, en vez de tanta cantidad de operaciones, más aún sí ir a buscar calidad, ¿sí? Así que vamos a esperar a ver qué quiere hacer el precio de Bitcoin. Ahora se encuentra haciendo un pequeño movimiento hacia el alza. Vamos a buscarle realmente un poco también de explicación a este movimiento alcista que se encuentra haciendo. Entender de que el precio no lo vamos a estar controlando nosotros en ningún tipo de momento, pero sí que nosotros podemos entender por qué a veces los precios realizan algunos movimientos. Por ejemplo, miren a continuación esto, que es importante que lo puedan incorporar. Si nosotros entendemos de que el precio de Bitcoin desde este lugar hasta este sitio realiza un pequeño movimiento hacia el alza. Este pequeño movimiento hacia el alza, sabemos que el precio en este sitio se frena y que en este sitio corrige este movimiento alcista que hizo moviéndose hacia la baja. ¿Qué pasa? Cuando sucede este escenario, automáticamente a uno se le puede prender la lamparita y decir, buenísimo, es una estructura de un mercado alcista con principio y final. Tomo mi herramienta de retroceso de Fibonacci y entiendo dónde tengo mi 70 y mi 90%. ¿Qué hizo el precio? Fíjense en acá. Vino a buscar el 90% en la parte baja y ahí es donde se encuentra reaccionando hacia el alza. Ahora, la pregunta es, ¿y Joaquín, por qué no lo operamos nosotros? Familia, ese 90%, la posibilidad de que respete el movimiento a favor es literalmente muy baja a lo que podría llegar a estar respetando un movimiento alcista a favor acá. Y lo mismo que hablamos recién para las zonas operativas de venta en la parte alta, lo mismo sucede con las compras más abajo. Esa compra ahí abajo tiene mucha liquidez de compradores. Va a ser demand con el precio para que vaya a buscar su liquidez ahí. Entonces, estas posiciones son muchas veces muy arriesgadas en el mercado poder tomarlas. Se puede, sí. Hasta inclusive también te van a servir para hacerle seguimiento al precio. Es decir, mirá, se frenó acá y hizo una corrección, un retroceso. Que también valida muchísimo tu estrategia y eso también está buenísimo. Te genera más confiabilidad, te genera saber que tenés más seguridad, te genera saber de cómo respeta la efectividad, de cómo vos analizás, pero de ahí a operarlo, hay veces que hay un pequeño estrecho. Y eso te lo comparto porque hace años atrás, todo lo que el precio de Bitcoin se movía, uno quería estar intentándolo agarrar e intentando poder operarlo. Y esa manera es complicado de que pueda ser sostenible en el tiempo, porque vas a tener tantas operaciones que te vas a estar justamente
arriesgando mucho y exponiendo mucho en el mercado, ¿sí? Así que familia, hasta este sitio hay dudas, hay preguntas, hay consultas, se va entendiendo bien, confirmen ahí que es importante poder leerlos a ustedes, así vamos avanzando. Ahí leo una pregunta, dice Nico. Joaco, ¿eso quiere decir que cuando abríamos una operación tenemos que poner nuestro stop loss que represente el 1% de nuestra cuenta? Exactamente, Nico, exactamente. Tal cual como recién lo acabas de consultar, es como realmente nosotros debemos tener que accionar y obrar cuando ingresamos a un trade. Ahora, ¿cómo yo puedo saber cómo gestionar mi riesgo? Es sencillo. Vos sabés que tenés un punto de partida, vos tenés un punto de inicio, vos tenés un punto de entrada. Pero también sabes hasta dónde vos esperás que el precio genere un retroceso o una corrección a un movimiento tal vez desfavorable. ¿Esto qué quiere decir? Si vos estás esperando una posición de compra y lo que estás esperando es ingresar al trade, lo que estás esperando es un movimiento alcista. Supongamos que el precio decide desde donde vos ingresás seguir cayendo. Vos lo que debés considerar es hasta dónde vas a esperar de que el precio caiga. ¿Hasta dónde vas a considerar que el precio puede seguir cayendo al movimiento justamente de reversión que hizo, que vos justamente no querés que haga, porque tu intención es que el precio suba, pero sigue cayendo? ¿Hasta dónde vos considerás que el precio vas a permitir que caiga? Por ejemplo, por estructura, el stop loss que pusimos nosotros, esta línea de semirrecta de color amarillo que hablábamos recién. Perfecto. Cuando vos sacaste esa cuenta, dijiste, desde mi punto de entrada hasta acá, no me puedo permitir que ese stop loss que yo posiciono en mi plataforma de MetaTrader 5 represente más del 1%. Tenés una cuenta, por ejemplo, de $10.000, no tenés que estar arriesgando más de $100. Tenés una cuenta de $1.000, no tenés que estar arriesgando más de $10. Ahora bien, ¿cómo hago para poder configurar mi posición según el punto de entrada y la corrección o el retroceso para saber cuánto lotaje yo tengo que utilizar de esta operativa? Y esto, familia, fíjense muy bien y aprovechen a poder interpretarlo. Vamos a ir a este indicador que dice Lot Say and Risk Calculator. Hay un video en nuestro programa de formación, en el módulo, creo que es el módulo número 3, que explica en profundidad cómo configurar este indicador, cómo poder utilizarlo y cómo poder aprovechar el uso correcto del lotaje que vos tenés que ingresar en tu trade cuando vayas a operar cualquier tipo de activo. En este caso lo vamos a mostrar. Fíjense, vamos a hacer clic en este indicador que lo van a poder buscar. Vamos a hacer clic justamente donde nos está diciendo el margen inferior en un cuadro color azul que dice establezca el precio de entrada. Es decir, dónde vos dejaste tu orden pendiente de compra. En este caso, nosotros lo dejamos un poquitito más arriba de la zona acá. Perfecto. Después te dice establezca el precio del stop loss que vos consideras de que el precio tiene que hacer una reversión. Entonces, el stop loss lo vamos a posicionar por acá, en esta línea de semirrecta horizontal de color amarillo. Y después dice dónde vas a colocar tu take profit, es decir, tu objetivo o el target de la operativa con el movimiento a favor. Entonces, vamos a ir para arriba y lo vamos a posicionar por acá, en lo que es nuestra última estructura de techo o de línea de resistencia. Fíjense en lo que hace este indicador de manera automatizada. Me configura, ¿sí?, el trade donde yo tengo que configurar después cuál es el volumen de mi cuenta. Porque, a ver, ustedes imagínense, este indicador no es adivino, no sabe si yo en mi cuenta tengo $10.000 o si yo en mi cuenta tengo $1.000 o $500. Entonces, ¿qué hago en este caso? Una vez que yo termino de configurar el punto de entrada, el stop loss y el target o el objetivo del take profit, me voy acá y voy a encontrar que acá tengo justamente una posibilidad de poner opciones de configuración. Hago clic, voy a entradas de datos, me dice dónde voy a operar en Bitcoin, me dice cuál es el volumen de mi cuenta, vamos a poner que por ejemplo es de $1.000, me dice cuánto quiero arriesgar, digo un 1% y pongo aceptar. ¿Qué sucede? Miren a continuación, vamos a ir a nuestro margen derecho superior y me dice la configuración que yo tengo que tener y que tengo que considerar, familia. Miren a continuación, ¿qué podemos encontrar? Volumen de cuenta de $1.000, stop loss de -1%, take profit de 1 a 3,7 aproximadamente,
y justamente el lotaje. Fíjense, yo tendría que abrir este trade con 0,015 de lotaje. En este caso, ¿cómo sería? Realmente en un 0,01, ya que el último 5 no lo vas a poder posicionar, ¿sí? Ahora, querés arriesgar un poquitito más del 1% y querés arriesgar un 1,5% y querés redondear en 0,02, también podés, porque al mostrarte un 0,015 es entre, el 0,015 es entre el 1 y el 2, ahí en el medio. Querés poner un poquito más de lotaje para tener un mejor beneficio, podés hacerlo. Pero obvio que va a representar con un riesgo un poquito más alto también, ¿sí? Así que familia, confirmen si se entendió bien este indicador. Creo que vale muchísimo poder analizarlo juntos. El precio de Bitcoin está por llegar a nuestra primer zona operativa de compra, familia. Está por llegar a nuestra primer zona operativa de compra. Para las personas que todavía no dejaron la orden pendiente en compra en Bitcoin, vamos a ver cuándo podemos ingresar de manera manual. A mí, en este caso, ya se me activó mi orden pendiente de compra en Bitcoin. Ya se activó mi orden pendiente de compra en Bitcoin. Pero tal vez también vamos a estar mandando la señal para que quienes quieran operar de manera manual, ¿sí? A ver, aguárdenme. Vamos a esperar a ver cómo inicia esta vela de un minuto. Fíjense en que si nosotros nos remitimos a nuestro indicador de índice de fuerza relativa, estamos en presencia de una muy bonita divergencia alcista. Fíjense en que ya nos lo está marcando no solo en muchas temporales, sino también que nos lo está marcando en un gráfico de un minuto. Perfecto, tenemos el precio en zona. Muy bien. Particularmente, familia, yo voy a estar ingresando en la operativa de compra en Bitcoin en este preciso momento. Para las personas que no ingresaron, pueden ingresar de manera manual. Quienes no les activó la orden pendiente pueden estar ingresando. Recuerden la gestión de riesgo. Recuerden lo que hablamos recién, que en la parte más baja seguimos teniendo zonas operativas de compra. Entonces, no voy a estar posicionando en una posición de compra, en Bitcoin en este caso, viendo hasta inclusive cómo se está encontrando de manera bajista todo su desarrollo anterior, no voy a estar posicionando todo mi riesgo ahí. Como dice el dicho, no voy a estar posicionando todos los huevos en una misma canasta, porque no tendría ningún tipo de sentido saber de que puedo estar diversificando mi inversión, en este caso en este activo de Bitcoin, para lo que podría llegar a conllevar el resultado que quiero poder obtener. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ahí explicamos este indicador de Lot 6 and Read Calculator, explicamos en profundidad el precio de Bitcoin, explicamos el por qué nosotros marcamos esa zona, por qué estamos operando ahora en vivo esta compra en Bitcoin, por qué es que dejamos una orden pendiente automatizada para quienes no lo operaron manual y para quienes lo operaron de manera automatizada, como fue por ejemplo mi caso. Esta explicación conlleva a saber cómo uno puede crecer como gestor de capital. Entonces, lo importante es que sepas incorporar cada conocimiento. Después, si el precio de Bitcoin ahora quiere explotar hacia el alza y nos quiere dar la ganancia que buscamos, o no, y quiere hacer un retroceso y una corrección bajista, ir a buscar la zona operativa de compra, literalmente es indistinto. Eso no va a estar validando la información que manejamos a diario. Eso no va a estar validando la efectividad que tiene nuestra gran estrategia con lo simple y lo sencilla que es poder aprender y poder aplicarla. Entonces, eso también, familia, es saber la seguridad que uno tiene que considerar y que tiene que tener al momento de saber operar, ¿sí? Así que buenísimo, ya nos encontramos dentro de la operativa de compra en el precio de Bitcoin. Yo en este caso me encuentro en punto de entrada, buenísimo. Voy a dejar desarrollar la operativa, perfecto. Ahí yo, en este caso, llevo un profit de $60. Lo voy a compartir en nuestro grupo de WhatsApp. No sé quiénes pudieron ingresar, familia. No sé quiénes pudieron ingresar. Ahí yo llevo un profit de $100. Ahora lo voy a compartir en nuestro grupo de WhatsApp. No sé si alguien más pudo ingresar también en la operativa de compra, si alguien se la activó. Sea que estés ganando centavos, sea que estés... No tiene sentido la cantidad de dinero que puedes ganar, sino lo que nos puede permitir esta habilidad, esta profesión. Ahí despacito va haciendo el movimiento alcista, buenísimo, vamos a ser pacientes, vamos a ser pacientes. Ahí el precio mostrándonos el movimiento hacia el alza que nosotros también venimos a buscar en este trade, buenísimo. Voy a leer el chat
ingresé yo dentro, ya voy profit, buenísimo. Ahí me dicen que aprovechando también el precio de Ethereum, buenísimo, felicitaciones, bárbaro, lo vamos a ver también. Pasa que muchas veces para estar operando en conjunto todos, seguir muchos activos al mismo tiempo, muchas veces puede llegar a confundir. Y a veces que por seguir muchos se nos puede escapar alguno, por eso en esta ocasión le dimos prioridad al precio de Bitcoin para explicar bien la zona operativa de compra, el por qué teníamos posicionada esa zona, qué estábamos buscando, cuál era la relación, cuál era la configuración del lotaje, realmente, bueno, todo lo que conlleva a saber cómo realmente sí vamos a estar operando, ¿sí? Pero mientras tanto, vamos a dejando desarrollar la operativa, vamos a ser pacientes, la verdad que Bitcoin nos dio una muy bonita confirmación en zona, hay que saber aprovecharlo cuando se nos da estas posibilidades y hay que saber también gestionar la paciencia, ¿sí? Acá es muy complejo que suceda de que vos ingresás en una operativa, por ejemplo, de compra en Bitcoin y que el precio cuando vos ingresás explota hacia el alza con toda la fuerza y te da una ganancia de $500 en cuestión de segundos. ¿Puede suceder? Sí, claro que sí. Nos ha pasado en muchas sesiones en vivo eso. Pero la gran mayoría uno tiene que desarrollar la paciencia, ¿sí? Como lo que estamos desarrollando ahora. ¿Por qué? Porque fíjense en que estamos siendo pacientes. Vemos cómo el precio fluctúa, cómo el precio hace el movimiento alcista a favor, cómo tiene un retroceso y una corrección con alguna que otra velita en rojo, y luego por ahí el precio vuelve a subir, o que el precio por ahí agarre haga un movimiento hacia la baja y llegue casi a lo que podría llegar a ser nuestro stop loss y después suba con fuerza. Bueno, hay un montón de maneras de cómo el precio se va a desplazar. Y cada manera nos va a hacer trabajar la paciencia. Entonces, si vos entras al mercado, ya sabes de antemano lo que te estás exponiendo. Y es donde la mentalidad te tiene que permitir jugar una buena pasada, no una mala pasada. Si te estás dando cuenta de que te estás saltando un poquito por demás, es porque la paciencia no está predominando en tu ser y es donde tenés que enfocar el poder conectar mucho más, ¿sí? Así que vamos a dejar desarrollar el precio de Bitcoin, vamos a ver qué sucede en el transcurso de los próximos minutos. Nosotros ya estamos adentro, muchos de nosotros ya tenemos una operativa ahí en Profit desarrollando. Vamos a ver si el precio decide hacer un movimiento un poco más fuerte hacia el alza como realmente buscamos para recién ahí asegurar punto de entrada. Yo no aseguré todavía punto de entrada, sinceramente, porque no quiero sofocar. Veo una posición muy prometedora para un bonito movimiento hacia el alza, donde siento de que si yo ahora voy a asegurar, es muy probable que el precio me saque en break-even sin ningún tipo de sentido y después haga capaz un movimiento fuerte alcista. Entonces yo prefiero arriesgar ese 1% del total de mi cuenta y saber cómo gestiono justamente mi paciencia al momento de desarrollar. ¿Sí? Así que buenísimo familia, gracias a todos ustedes por confirmar que se viene entendiendo de manera correcta. Vamos a borrar justamente este indicador, que no es que no sirva, porque sirve muchísimo, por eso la explicación que compartimos, pero ya se entendió. Y si no se entendió, aprovechen a poder ir al módulo que explica acerca del otaje, donde se explica bien en profundidad cómo poder utilizarlo y cómo poder entender bien el lotaje que vos tenés que utilizar según el volumen de tu cuenta, según el activo o el mercado que vayas a utilizar. ¿Sí? Buenísimo. Vamos a ver breve al precio de Ethereum. Ahí Joaco Toñane nos estaba comentando que ingresó y que va a profit, así que buenísimo por eso. Bien, bárbaro. Ahí fíjense en cómo el precio de Ethereum llegó a nuestra zonita operativa de compra que habíamos enviado hace unos días atrás, ¿sí? Lo importante de esto es no solo la operativa de compra en sí, que ahí Juan Cotoñán ingresó, sino el hecho del aprendizaje que uno se puede llevar. Y cuando hablo de aprendizaje, ¿de qué estoy hablando? De decir, tengo zona operativa, el precio no llegó, no mitigó, y automáticamente empiezo a comprender de que sigue estando disponible. Y una zona que por ahí se había actualizado hace muchísimas semanas atrás, porque creo que esta zona fue actualizada hace 2 o 3 fines de semana atrás, al precio no mitigar, sigue estando disponible. Y es el trade que justamente muchos de nosotros ahora podemos llegar a estar aprovechando o que estamos viendo cómo el precio va desarrollando producto a ese movimiento alcista a favor que está haciendo el precio de Ethereum ahora, como también lo está haciendo el precio de Bitcoin, ¿sí? Así que vamos a ser pacientes. Veo el precio de Bitcoin que está comenzando a subir con su movimiento alcista. Fabuloso, fabuloso. Vamos a hacer el seguimiento todos juntos. Vamos a dejarlo desarrollar.
Y Ethereum exactamente lo mismo. Familia, preguntarles a ustedes ahí en el chat. ¿Alguien más pudo ingresar en la operativa de compra en Ethereum? Solo pudo ingresar Joaco Toniane. Confirmen porque está bueno poder alinearnos para con eso. Quienes están dentro, paciencia, dejemos desarrollar. Lo que sí puedo llegar a decir con Ethereum es, se está encontrando con fuerza bajista. Así que ojo, cuidado y atención con las compras, no nos enamoremos. Cuando tengamos la posibilidad, vamos a estar asegurando para quitar justamente riesgos como realmente corresponde. ¿Sí? Buenísimo, perfecto. Vamos a ir viendo más que el mercado cripto, que creo que profundizamos muchísimo. Aprovechar para ir viendo otros mercados en estos últimos minutos que nos faltan. Vamos a ir un poquitito más rápido. Fíjense que lo que está haciendo SP500 es muy grato, es muy grato. Es justo lo mismo que hablábamos hace unos minutos con lo que es el precio de Bitcoin. El precio, antes de llegar a nuestra zona operativa de compra, se frenó, hice una corrección y un retroceso y un movimiento hacia el alza. Lo que queda ahora es que el precio vuelva a caer para que nos dé una buena confirmación en zona y de ahí operar una compra para irnos con un movimiento hacia el alza. ¿Sí? Así que vamos a esperar a ver qué es lo que quiere hacer el precio. Vamos a ser pacientes, pero es muy lindo lo que está haciendo SP500. ¿Sí? Miren, si nosotros nos remitimos a lo que es la zona operativa de compra que hemos marcado y estamos operando, fíjense en que vamos a poder entender cómo esta zona es por este imbalance que generó el mercado en esta vela japonesa que tuvimos acá. Y que este imbalance que generó esta vela japonesa que tenemos acá rompe con esta estructura de techo o línea de soporte que teníamos posicionada, perdón, línea de resistencia que teníamos posicionada acá. Entonces es un lindo punto imbalanceado en el mercado. Entonces hay que ser pacientes y hay que esperar que el precio llegue a buscar. No le falta mucho, sinceramente no le falta mucho, solo tiene que hacer un pequeño retroceso y corrección hacia la baja del último lugar donde dejó acá y ahí lo vamos a estar ingresando. Yo particularmente en ese P500 ahí dejé una orden pendiente de compra, quienes quieran hacerlo lo pueden hacer, yo lo dejé en los $6.807 de ese P500. No la dejé antes que el precio llegue ahora, la dejé antes de iniciar la sesión, ¿sí? Por eso no se me activó ahora, sinceramente. Pero el precio cuando llegue es muy probable que nos dé una buena confirmación cuando lo tengamos en ese sitio, ¿sí? Después, en cuanto a ventas, sinceramente familia en SP500, y va a ser muy parecido a lo que vamos a hablar luego con el precio del oro, yo no estaría viendo ventas hasta la parte más alta de la misma zona que habíamos marcado el día de ayer. Es decir, al precio le falta bastante poder estar llegando para ir viendo ventas en SP500, ¿sí? Está bueno poder comentar esto, compartirlo para que lo puedan tener presente y lo puedan estar entendiendo bien, para no estar entrando en ventas por entrar sin sentido, sabiendo el alcista que está justamente este activo, ¿sí? Buenísimo, vamos a irnos con otro mercado, vamos a irnos un poquito con lo que es la parte Forex, pares de divisa. Acá hay personas que han ingresado en esta operativa de venta en euro USD, perfecto. Hay personas que han esperado la zona de venta más arriba. Miren qué bonito movimiento hacia la baja que está haciendo. Esta primer zona operativa de venta fue enviada hace unos minutitos antes de iniciar con esta sesión en vivo de ahora y está haciendo un lindo movimiento hacia la baja. No sé si alguien llegó a copiar la zona operativa de venta, si alguien llegó a operarla. Miren, vamos a mostrarles para que ustedes puedan ver, más allá de la zona operativa de venta, si nosotros tomamos nuestra herramienta de short o nuestra herramienta de posición corta, miren qué lindo movimiento hacia la baja está haciendo. Desde donde inicia la zona hasta donde está ahora, ya llevamos casi un 1 a 3,5. Fabuloso esa posición de venta en SP500, ¿sí? Perdón, en euro USD. ¿Qué puedo llegar a decirles ahora? Más que decirles es preguntarles. Si yo pondría esta flecha acá, ¿qué me podrían decir de esta zona operativa de venta? ¿Sigo estando válida en caso de que el precio quiera hacer un movimiento alcista y venir a buscar esta misma zona? ¿O es una zona que el precio ya barrió su liquidez y ya no estaría activa para operarse luego? ¿Cómo lo ven ustedes ahí en el mercado? ¿Qué les parece que sería lo mejor y lo más óptimo en la decisión que podamos tomar? ¿Sí? Ahí, dice Joaco, ya está mitigada. Exactamente, exactamente. Esta zona literalmente ya está mitigada. Entonces, al estar mitigada, no tiene sentido que nosotros vayamos a arriesgar nuestra inversión acá, sabiendo que encima
tenemos más zonas de venta más arriba. Esto lo comento y lo comparto porque hay personas que me suelen preguntar, y pero esa zona sigue válida, esa zona está bien, esa zona funciona, y funcionar ha funcionado ya, pero la realidad para con eso es, ya barrió su liquidez. Entonces, que vuelva a funcionar en base a eso, baja muchísimo las posibilidades y el pronóstico para que realmente eso pase. Entonces, está bueno poder compartirlo, está bueno poder transmitirlo y que todos lo sepan. Después, en cuanto a lo que es Euro USD, para lo que van a ser posiciones de compra, sinceramente, familia, nos gustaría tener posiciones de compra mucho más cercanas en Euro USD a donde ahora se encuentra el precio, más aún sabiendo el movimiento fuerte alcista que hizo en estas últimas horas, miren, pero hay una realidad, que no muchas veces es donde uno quiere poder operar, sino más cuando el mercado permite poder hacerlo. Y miren a continuación esto. Más allá de que el precio de euro USD se encuentra acá y que recién acá tengamos posición de compra, todo lo que se encuentra abajo es liquidez de compradores, sin duda, pero sin ningún tipo de confirmación por el momento. Y ahora voy a explicar por qué digo por el momento. Miren, fíjense de que toda la estructura que el precio fue dejando, no tenemos información de compradores clara porque no tenemos ningún tipo de imbalance fuerte marcado, no tenemos vela pin bar, no tenemos orden block, no tenemos. Ahora, ¿qué quiero compartirles con esto? Lo que sí puede suceder con Euro USD es que el precio cuando inicie un movimiento alcista desde acá, como ahora, y finalice con un movimiento bajista en este sitio, perdón, con un movimiento alcista acá, el precio cuando haga su retroceso y su corrección hacia la baja, nos va a marcar, gracias a una métrica, que es la métrica de retroceso de Fibonacci, nos va a marcar la zona del 70 y el 90%. La pregunta es, pero Joaquín, ¿por qué no hicieron o por qué no hiciste esto antes? La realidad cuál es, que cuando nosotros actualizamos junto con el equipo las zonas operativas de venta en euro USD, el precio se encontraba haciendo el movimiento pequeño hacia la baja desde esta primera zona operativa de venta chiquita de acá. Nunca el precio fue a buscar el punto más alto. Entonces, como no hizo el retroceso y la corrección y no marcó principio de movimiento alcista hasta el final, no tiene ningún tipo de sentido estar marcando esta herramienta sabiendo que la métrica podría cambiar en cuestión de minutos o en cuestión de horas, y más sabiendo de que no es una zona que uno lo marca en su gráfico de TradingView y lo opera uno individualmente, sino sabemos que son zonas operativas que compartimos a los miembros de nuestra comunidad, donde muchos por ahí la actualizan mucho más tarde de cuando nosotros lo enviamos, y hay que tener ese detalle, ¿sí? Entonces, por eso es que recién para estar comprando en Euro USD, vamos a estar comprando un poco más abajo, como estas zonas que tenemos por acá, ¿sí? Y vamos a ir al último activo, en este último mercado que vamos a ver, mercado de metales, en este caso de materias primas, vamos a ver al oro, es un hermoso activo donde realmente por el momento no tenemos actualización de zonas ya desde el día viernes de la semana pasada. Y esto es producto de que zonas operativas de color rojo no van a ver en la parte alta porque no vamos a estar vendiendo, sabiendo la fuerza que viene arrastrando alcista y sabiendo que no tenemos ningún tipo de información previa porque el oro volvió a tener rompimiento de máximo histórico. Creo que cada vez que nos conectemos vamos a ir hablando de lo mismo, pero hoy una onza de oro sale 4.745 dólares a nivel digital, y eso permite poder entender de que el precio se encuentra alcista. Ahora, por eso no vamos a vender y la idea es poder comprar. Ahora, ¿dónde vamos a comprar? Donde tengamos la primera confirmación. Y la primera confirmación que tenemos por estructura es por acá, que es esta primera zona que tenemos desde los 4.400, perdón, los 4.553 a los 4.538, que es esta primera zona que enviamos hoy por la mañana. Entonces, la pregunta es, Joaquín, ¿puedo operar este vacío que dejó el mercado acá? La respuesta es sí y no. Yo sinceramente no opero gap, no opero vacíos. Sí lo tomo para entender los puntos que muchas veces los precios van a buscar según su liquidez, porque este gap y este vacío genera esto acá en el mercado, ¿sí? Genera que el precio muchas veces quiera venir a cubrir justamente y mitigar este vacío que dejó por acá. Pero de ahí a operarlo, no soy muy fanático. En líneas generales, en cuanto a nivel porcentajes, durante un tiempo lo trabajé y no me fue todo muy bien, por eso por ahí no lo recomiendo, pero hay personas que
lo deciden tomar y no está mal, pero tengan presente justamente esto que hablamos, ¿sí? Recién para comprar en el precio del oro, yo estaría buscando compras por acá por la estructura que dejó el precio en estos lugares, ¿sí? Así que familia, hemos llegado a tiempo cumplido de esta sesión. Acá la idea no es aburrir, no es justamente dormir a nadie, todo lo contrario. La idea es compartir valor, información que impacte. Se nos dio una operativa de compra en Bitcoin con confirmación. Ahora hay que ser pacientes y dejar desarrollar. Y lo importante es saber hacerle un seguimiento a la operativa que le vamos a hacer juntos ahí en nuestro grupo de WhatsApp y nuestra plataforma también de School, ¿sí? Tanto a Bitcoin como también a otros activos de otros mercados. Pero antes de finalizar con esta sesión, quiero preguntarles a ustedes quiénes van a ser las personas que van a poder estar asistiendo a nuestra próxima juntada presencial que vamos a hacer acá en Buenos Aires, este próximo sábado 24 de enero, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la tarde. Van a ser 4 horas que vamos a poder conectar muchísimo entre cada uno de nosotros. No solo muchos nos vamos a conocer, porque se han sumado un montón de miembros nuevos a esta gran familia este último periodo de tiempo y no han podido participar por ahí de otras juntadas presenciales. Y no obstante, para con eso, va a ser muy grato la información que vamos a poder compartirnos. Cómo vamos a estar viendo el mercado de una manera diferente a nivel personal y presencial. No es lo mismo tener estas sesiones en vivo conectándonos de esta manera que estar viéndonos face to face en ese sitio y compartiendo experiencias. Van a haber diferentes tipos de masterclass, van a haber diferentes tipos de ponencias con diferentes tipos de speaker. Vamos a tener momentos de poder tomar un café, de poder comer algo rico, tanto dulce como salado, y a la vez también poder conversar con personas que tienen el mismo interés y las mismas ganas de hacer que las cosas se hagan realidad. Muchas veces me sucede que en los años de experiencia que uno tiene, en haber atravesado por esta práctica, para esta profesión y esta habilidad, uno no conecta con nadie para poder charlar de ella. Porque vos te juntás con tus compañeros del colegio, te juntás con tus compañeros de la infancia, te juntás con tus compañeros de la facultad, del trabajo, y todos te ven como algo raro, como algo que no les nace, no lo ven como algo posible o factible o bueno. Entonces uno no puede conversar. En estas juntadas presenciales se da el reclutamiento entre todos de personas que estamos con las mismas ganas, con el mismo sentido. Entonces realmente eso es para poder aprovecharlo. Quienes confirman ahí en el chat, aprovechen a ir a anotarse en la lista que está corriendo en el grupo de WhatsApp. Nosotros ahora la vamos a renovar, las vamos a volver a enviar para que la tengan cerca, pero aprovechen a anotarse. ¿Por qué? Porque solo van a haber 20 lugares. No me gustaría de que si sos una persona interesada, que lleguen a cumplirse los 20 lugares y te acuerdes cuando sos el número 21 y no puedas ser parte. Entonces, aprovecha a anotarte ahora, confirmar tu lugar, poner tu nombre completo, tu DNI, para así también el personal de seguridad te permite el acceso, ¿sí? No tienen que pagar absolutamente nada aparte, eso quédense tranquilos y tranquilas porque lo han preguntado también por privado, eso despreocúpense, porque la vamos a pasar muy bonito y va a estar muy bueno, ¿sí? Así que familia, los voy a leer ahí en el chat, buenísimo. Perfecto. Ahí yo ya estoy afuera en el lugar acampando, dicen por ahí. Buenísimo, buenísimo. Si estás acá afuera, pasá porque yo vivo acá, así que vamos a estar pudiendo compartir un rico almuerzo ahora, Nico. Buenísimo. Ahí dice Juaco, dale Tino, ponete las pilas, vamos en Uber. Como sea, pero vénganse, vénganse. Dale que tienen tiempo para poder terminar de decidir cómo, pero vénganse que va a estar bueno. Ahí dice Maxi, yo no voy a poder estar, pero me encantaría, espero que tengamos otra oportunidad. Sin duda, Maxi, sin duda, poco tiempo volvemos a armar otra que va a servir y va a sumar de muchísimo también. Así que bueno, familia, ya nos encontramos finalizando sesión, sesión muy bonita que se nos ha permitido poder aprovechar, que terminen y que transcurran un hermoso martes. Les mandamos un fuerte abrazo y lo que necesiten saben que estamos completamente a disposición para poder estar colaborando, ¿sí? Se los quiere, se los amo muchísimo y vamos por mucho más. Lo dejamos con musiquita bien, bien arriba. Chau, 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 chau. Chau.